Si pudiéramos analizar la sangre de un atleta de élite justo después de una prueba durísima, la historia que cuenta es increíble. Gracias a un estudio muy reciente, hoy vamos a ver qué pasa de verdad dentro del cuerpo humano cuando se le lleva a su límite absoluto. A ver, la pregunta parece sencilla, ¿no? ¿Qué le pasa al cuerpo a nivel molecular cuando alguien corre durante horas y horas por la montaña? Pues la respuesta es mucho más compleja de lo que podríamos imaginar. Para entenderlo bien, vamos a seguir las pistas como si fuéramos detectives, ¿vale? Empezaremos con la prueba en sí, una auténtica locura. Luego veremos las primeras señales de alarma en el cuerpo, nos enfrentaremos a un misterio sobre la coagulación, descubriremos la herramienta que lo resolvió todo y al final entenderemos por qué esto es tan importante. Bueno, pues todo esto ocurre en un sitio muy concreto, el Campeonato del Mundo de Montaña y Trail Running de 2023. Aquí, un grupo de científicos hizo un estudio piloto con atletas de élite para analizar su sangre, y la prueba, desde luego, era de una dureza extrema. Ojo, casi 87 kilómetros. Para que nos hagamos una idea, es como correr 2 maratones seguidos. Pero claro, no en una carretera llanita, sino en plena montaña. Y por si eso fuera poco, súmale una subida acumulada de 6.500 metros. 6.500. Eso es como subir el Everest desde el campamento base y luego bajarlo. Una auténtica brutalidad física, vamos. Vale, vamos al lío. Los investigadores tomaron muestras de sangre justo antes y justo después de la carrera. Y lo primero que encontraron, revela un cuerpo que está literalmente bajo asedio. Un asedio fisiológico total. Fijaos en la tabla, porque el cambio es drástico. Marcadores de inflamación como la proteína C reactiva o la interleucina 6 se disparan por completo. Y la creatina quinasa, que nos chiva el daño muscular, se multiplica por 10. ¿Qué nos dice esto? Pues que el cuerpo está gritando que ha sufrido un trauma muy severo. Pero esperad, que el dato más bestia es este de aquí. Los niveles de mioglobina, una proteína que se libera cuando los músculos se rompen, aumentaron 43 veces. 43. Es que es difícil hasta de imaginar el nivel de destrucción muscular que estaban sufriendo estos atletas. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, donde empieza el misterio. Cuando los científicos se pusieron a mirar cómo coagulaba la sangre, que es un proceso vital, se toparon con un verdadero rompecabezas. Las pruebas de siempre daban resultados que no cuadraban entre sí. Por un lado, una prueba, el tiempo de protrombina, decía que la sangre tardaba más en coagular, lo que podría apuntar a un riesgo de hemorragia. Pero, al mismo tiempo, otra prueba, el tiempo de tromboplastina parcial activada, mostraba justo lo contrario, que la sangre coagulaba más rápido, sugiriendo un riesgo de trombosis. Entonces, a ver, ¿en qué quedamos? ¿El esfuerzo extremo hace que haya más riesgo de sangrado o más riesgo de formar trombos? Las pruebas de toda la vida no daban una respuesta clara. Claro, para resolver este lío hacía falta otra cosa, una herramienta más avanzada, algo que permitiera ver la película entera de lo que estaba pasando en la sangre, no solo fotos sueltas. Y esa herramienta tiene un nombre, el test viscoelástico. ¿Y qué hace? Pues en lugar de medir pasitos individuales, esta técnica analiza el ciclo de vida completo de un coágulo, cómo nace, cómo de fuerte se hace y cómo se deshace al final. Es ver todo el proceso de principio a fin. Mirad, para que se entienda fácil, imaginemos un equipo que repara una carretera. Las pruebas normales ven por un lado al equipo que pone el asfalto y por otro al que limpia los escombros. El test viscoelástico, en cambio, nos enseña cómo trabajan los dos equipos a la vez, cómo se coordinan en tiempo real para hacer el trabajo. Y claro, con esta herramienta tan potente, el misterio se resolvió. Y la respuesta fue clarísima y bastante contundente. El veredicto fue claro. Los atletas estaban en un estado protrombótico. ¿Y qué significa esto? Pues básicamente que la sangre tiene muchas más ganas de formar coágulos. Y esto pasa por una combinación de dos factores clave. Y esta tabla lo explica de maravilla. El análisis viscoelástico demostró dos cosas. Uno, que la firmeza máxima del coágulo había aumentado. O sea, que los coágulos que se formaban eran, digamos, más duros, más fuertes. Y dos, que la lisis máxima, es decir, la capacidad del cuerpo para quitar esos coágulos de en medio, había bajado. Así que, resumiendo, la clave está aquí. El cuerpo crea coágulos más potentes y a la vez su propio sistema para eliminarlos está como deprimido. El resultado final de esta mezcla, pues está claro, un riesgo de trombosis mucho mayor. Misterio resuelto. Vale, pero la pregunta es, ¿por qué pasa esto? ¿Y qué significa para toda esa gente, que cada vez es más, que se lanza a hacer deportes de ultrarresistencia? Vamos a ver qué implica todo esto. Pues la respuesta está en algo que ya hemos visto, la inflamación. ¿Recordáis esos marcadores de inflamación por las nubes del principio?
Pues esa inflamación sistémica es la que lo lía todo y provoca estos cambios en la coagulación. Van de la mano. De hecho, la conclusión del estudio es que te deja helado. La voy a leer literal porque es muy fuerte. Los cambios en el sistema hemostático indicaban un estado inflamatorio pronunciado, similar a los observados en pacientes críticamente enfermos con activación inmune sistémica. Vamos, que el interior del cuerpo de un atleta de élite en ese momento se parece al de un paciente en estado crítico. Ojo a eso. Venga, vamos a quedarnos con las ideas más importantes de todo esto. Primero, que la resistencia extrema lleva al cuerpo a un estado de inflamación y procoagulación. Segundo, que las pruebas de sangre de siempre nos pueden confundir y no nos cuentan toda la historia. Y tercero, y lo más importante, que el peligro real está en esa doble amenaza. La sangre coagula con más fuerza y encima el sistema para disolver esos coágulos funciona peor. Y todo esto, claro, nos deja con una última pregunta en el aire, una pregunta muy importante. Ahora que cada vez más gente se anima a buscar sus límites en pruebas de resistencia, ¿cómo podemos protegerles de estos riesgos invisibles, de lo que no se ve a simple vista pero que está ocurriendo en su cuerpo? Es algo sobre lo que sin duda hay que seguir investigando.